Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente. Me alegra mucho que Dios nos haya dado la oportunidad de volvernos a reunir para tomar esta segunda clase de resiliencia emocional. A todos los que ya ahorita están conectados, pues les saludamos. Espero que hayan pasado una buena noche, que hayan tenido un buen día. Y si por alguna razón tenemos situaciones adversas y difíciles, recuerden que este curso es un curso psicoeducativo y que tiene como fundamental objetivo el aprendizaje autogestivo, la metacognición, y que podamos experimentar los resultados, los beneficios nosotros mismos, y a su vez seamos promotores de cambio, promotores para ayudar a otras personas. Y por supuesto, usted puede reproducir este conocimiento en otras personas también. Bueno, pues qué alegría. Saludo a María Guadalupe, también saludo a Ari, también saludo a, a Diego, Alondra, Alejandra, Marilú, Cintia, Giovanni, me falta Lupita, Yasmín, Fernanda y Erika. Hasta ahorita están conectados, pues me alegra mucho saludarles. Bueno, la misma dinámica que ayer, vamos a abrir el micrófono conforme les toque participar. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, recuerden, lo envían al chat y lo podemos inmediatamente tomar. Si tienen alguna pregunta o algo, levanta la mano y nosotros le atendemos, le damos un espacio, le abrimos un micrófono para que podamos atender sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes. ¿Ok? Muy bien. Les felicito por la tarea que realizaron, el ejercicio de identificar fortalezas. Esto es muy importante que lo hayan hecho, que lo hicieron, porque empezamos a incursionar en áreas de autoconocimiento. Aunque parezca mentira, valga la expresión, o mejor dicho, es paradójico, a veces no nos conocemos o desconocemos las capacidades que tenemos, las aptitudes, las fortalezas, y no nos damos cuenta que en nuestro haber tenemos recursos que podemos aprovechar para salir adelante y precisamente ser personas resilientes. Quiero mencionar algunas de estas fortalezas que ustedes enviaron en la tarea y al mismo tiempo hacer una pequeña reflexión y hacerles algunas observaciones. Por ejemplo, algunos pusieron que son resilientes. Los felicito porque supongo que a través del conocimiento de ayer pudieron identificar que son resilientes, ya empiezan a darse cuenta, y eso es uno de nuestros objetivos supremos, que podamos identificar. Recuerdan, aprender, identificar, reflexionar, aplicar las capacidades resilientes. Entonces se empieza a ver el conocimiento. Solamente que les recomiendo que las expliquen, o sea, las desglosen. Si ustedes ponen yo soy resiliente, ahora entiendo que cuando uno habla de resiliencia, uno ya conoce el concepto general. Muy bien, pero en este caso, la resiliencia se conforma de capacidades. Entonces, es importante que describan, soy resiliente por esta capacidad, por esta capacidad, por esta otra capacidad. ¿Ok? Solo una observación. Lo mismo sucede con los que escribieron tengo capacidades. Excelente, indudable que las tiene. ¿Cuáles capacidades? Algunos pusieron confiable, eso es muy grato, ser una persona confiable. Otros pusieron servicial y ayudar a los demás. Son hermosos fortalezas y capacidades. Algunos escribieron propósitos y metas. Eso es muy bueno para estimularnos, ser propositivos y proactivos. Algunos pusieron autocontrol. Wow, excelente. Si estás consciente del autocontrol, esa es una meta suprema de la inteligencia emocional, de las habilidades para la vida propuestas por la OMS, el autocontrol. Unos pusieron yo tengo a Dios. Excelente. Hablamos ayer del fundamento, ¿verdad? Que para desarrollar resiliencia, a través de lo que propone el sociólogo Stefan Van Stendhal, la casita de la resiliencia, esa metáfora, lo importante es el fundamento, y en este fundamento entra la familia, entra Dios, lo espiritual, consejeros, mentores, pastores,
amigos legítimos, amigos buenos, etc. También otros pusieron que tienen debilidades, miedos. Bueno, eso es agradable ver esa que se reconoce, que se tiene, pero sería bueno cuáles miedos, cuáles debilidades. Eso sería mucho mejor porque ahí trabajamos en eso. También otros pusieron fortalezas. Bueno, recuerden que todo estas son fortalezas, entonces, ¿cuáles serían? Alguien puso enfocado. Soy una persona enfocada. Eso es excelente porque la ley de la fuerza física es el enfoque. Eso es algo importante. También alguien escribió empatía. Muy bueno porque la empatía es un rasgo, una característica, un componente de la inteligencia emocional, pero también la empatía es una habilidad para la vida propuesta por la OMS. Otros pusieron autoconocimiento. Otros pusieron mi cuerpo, excelente, tengo mi cuerpo, qué bueno, porque si tenemos manos, tenemos pies, tenemos ojos, wow, estamos ricos, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de, pues, de disfrutar de eso y de todas las cosas que conlleva tener nuestro cuerpo. Muy bien. Todo esto que hicimos, este ejercicio que aparentemente es un ejercicio simple, es un ejercicio importante porque estamos incursionando en el autoconocimiento. Los griegos tenían una frase en una de sus principales entradas de la ciudad de Atenas que citaba la frase conócete a ti mismo. Y precisamente conocerte a ti mismo es autoconocimiento. ¿Cuál es la meta del autoconocimiento? El autocuidado. Entre más me conozca, más me controlo, más me cuido y más cambios puedo hacer en mi vida. Así que este ejercicio es importante. Lo vamos a seguir trabajando. Este ejercicio no termina aquí, tiene su razón. Aunque repito, por sencillo que puede parecer, tiene su razón de ser un ejercicio importante. Muy bien. ¿Pudieron imprimir sus hojas? ¿Todos? ¿Tienen sus nuevas hojas que les envié? Aquí tengo yo las mías que imprimí. Ok, sí, eso. Los felicito por tener sus hojas listas porque vamos a trabajar en una clase muy importante. Hoy vamos a ver el segundo tema propuesto en el índice, en el marco teórico del curso. Y el tema de hoy es la resiliencia y la salud mental. ¿Cómo se relaciona la resiliencia y la salud mental y qué importancia tiene para poder desarrollar resiliencia, conocer esta ciencia de la salud mental? ¿Ok? Y vamos a ir fortaleciendo el aprendizaje durante todo el curso en general. Muy bien. ¿Están listos? Vamos a leer juntos y le vamos a invitar a algunos de ustedes que lean. Si alguien no desea leer por alguna razón, no se preocupe, solo dice paso y otra persona puede leer. Muy bien. Ok. Vamos a leer los objetivos y los propósitos centrales de esta clase que tienen ustedes ahí en sus hojas. Y vamos a pedir, por favor, así como tengo aquí mi pantalla, le voy a pedir a Ari que pueda, por favor, leer, Ari, los objetivos y los propósitos centrales de nuestra clase. Le abrimos su micrófono. Adelante, Ari. En la página del curso es Objetivos y propósitos centrales de la resiliencia y la salud. Sí, dice la resiliencia y la salud mental. Un panorama general de la salud mental y los trastornos MS. Objetivo o propósito central de la clase. Tener una perspectiva correcta del concepto de salud mental, así como sus condiciones sean atendidas de manera correcta. Punto. Poner los factores de riesgo y de protección, trastornos mentales y a través de estos poder construir y desarrollar capacidades
resilientes, identifica aquellas que poseen de forma natural. Tercer punto, un panorama general, paso a los trastornos mentales más comunes. Aprendizaje que continúo. No, hasta ahí por ahora. Muy bien. Entonces, estos son los objetivos y los propósitos centrales de la clase, ¿verdad? Tener una perspectiva correcta del concepto de salud. Los factores de riesgo y los factores protectores son fundamentales comprenderlos y un panorama general, ¿verdad? De los trastornos mentales más comunes. Esto nos va a permitir de alguna manera identificarnos, relacionarnos, familiarizarnos con trastornos mentales. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque a falta de capacidades resilientes, recuerden que ayer hablamos de una persona que no es resiliente, es una persona que se va a afectar de una manera patológica, es decir, enfermiza. Las adversidades, los problemas, las situaciones críticas, los duelos, las pérdidas, le van a destruir y van a cambiar su vida. Entonces, uno debe saber cuáles serían en tal caso los principales problemas mentales que pueden afectar la vida de un individuo por falta de resiliencia y también por falta de intervención tanatológica. Por eso lo veremos en otra clase. Muy bien, vamos a pedir por favor que Giovanni nos ayude a leer el aprendizaje que vamos a tener en esta clase. Segundo bloque, por favor, Giovanni. Adelante. No tiene abierto el micrófono. A ver, Giovanni. Adelante, Giovanni. Sí. Ya tienes abierto tu micrófono. Aprendizaje que se desea lograr. Conocer y aprender a aplicar estos factores de protección como capacidades resilientes ante situaciones límites de dolor emocional, situaciones adversas, pérdidas, sufrimiento, contextos desfavorecidos, adversidades, etc. Desarrollar las capacidades resilientes que les ayuden a construirse con integridad, eviten presentar conductas de riesgo o desarrollen un problema de salud mental, recuperando su calidad de vida durante y después de los eventos traumáticos. Ok, muchas gracias, Giovanni. Bueno, esa es la meta del aprendizaje, que podamos nosotros aplicar y comprender estos factores de riesgo, factores protectores, y esto nos permita desarrollar las capacidades resilientes para construirnos con integridad. Muy bien, ahora vamos a comprender y a conocer los conceptos principales de salud. El principal concepto de salud en general propuestos por la Organización Mundial de la Salud y el concepto de salud mental. Voy a pedir que Fernanda, si nos ayudas por favor a leer cuál es el concepto de salud mental. Después lees el concepto que se desprende de la salud mental, que es de la salud general se desprende el concepto de salud mental. Adelante, Fer. Ok, dice, ¿sí me escucha? Sí, así es. Okay. La OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Ausencia de enfermedad o dolencia. OMS 2001. ¿Leo lo demás? Gracias, Fer. Si se dan cuenta, este es el concepto general de salud. Un completo bienestar de las 3 dimensiones de un ser humano. Para que tengamos un óptimo estado de salud, tenemos que estar en estas 3 dimensiones óptimos, saludables, físico, mental y social. Y en el aspecto social se involucran nuestras redes de apoyo, nuestras relaciones sociales, etc. De este concepto general de salud se desprende el concepto de salud mental. Vamos a leerlo para analizarlo. Adelante, Fer, el concepto mental. Okay. El concepto mental, ¿en qué página está? En la siguiente página. ¿En la 9? La OMS ha propuesto. Ok. La OMS ha propuesto el siguiente significado de salud mental.
un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer Contribución. una contribución a su comunidad. Correcto. Muchas gracias. Así que este es el concepto de salud mental. El puro concepto de salud mental nos permitiría reflejarnos, analizar y hacer una evaluación de nosotros mismos. ¿Recuerdan la dinámica de la tarea? Hablamos de fortalezas, ¿verdad? ¿Qué fortalezas tengo? Pero en realidad también se le puede clasificar como aptitudes. De acuerdo al concepto de salud mental, dice aquí aptitudes. Yo les invito a que si tienen sus hojas con una pluma, subrayen o un color esto que les voy a decir. En el concepto subrayen aptitudes. Segundo, afrontar. Tercero, trabajar productífera y fructíferamente. Y cuarto, contribución a su comunidad. 3 características elementales de una evaluación de un estado de salud mental óptimo. Cuando el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. Por eso les pedí que hicieran el ejercicio ayer de fortalezas, pero se pueden clasificar como aptitudes. Yo soy apto para. Entonces, el individuo cuando se da cuenta de sus propias aptitudes es porque es un individuo con una autoestima sana, estable, consciente y está entendido del autoconocimiento de sus aptitudes. Después, el individuo tiene capacidad de afrontamiento, afronta los problemas, las presiones normales de la vida. ¿Recuerdan que hablamos de resiliencia ayer? ¿Qué es resiliencia? La capacidad de resistencia sin deformarse, sin destruirse, sin deteriorarse después de las presiones, ¿verdad? ¿Recuerdan? Aquí podemos observarlo en el concepto de salud mental, la resiliencia implícita. Y también vemos que un hombre con salud mental óptima puede trabajar, pero no solamente puede trabajar por trabajar, sino que trabaja productiva y trabaja fructíferamente. Entonces, eso es algo diferente, porque hay quien trabaja arrastrando la cobija, ¿verdad? Porque tiene que vivir, porque tiene que comer, porque no tiene opción. Y tiene mala actitud en su trabajo, no tiene una actitud propositiva, en su trabajo es un empleado, un comerciante, un compañero de trabajo tóxico, negativo, no va con ganas al trabajo, apenas y arrastra los pies para trabajar. Eso no significa que la persona por trabajar sea sana emocionalmente, sana mentalmente o que esté clasificada aquí. No, 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 señor. Aquí menciona el concepto de salud mental es trabajar productiva y fructíferamente. ¿Cómo es una persona que trabaja productiva y fructíferamente? Es una persona competente, es una persona que aporta, es una persona que facilita, es una persona que enriquece a los demás en su trabajo, buenas relaciones laborales, buenas relaciones con sus compañeros. Y si hay problemas y dificultades, se arreglan, se resuelven. Nada es miel sobre hojuelas, nada es perfecto, pero se resuelve, se arregla, se afronta. Y es un hombre, una mujer positivo en su trabajo, rinde, resuelve, no hay que estar detrás de la persona, es responsable. Eso significa productiva y fructíferamente. Y finalmente es una persona capaz de contribuir con la sociedad, sirve a los demás, aporta a la sociedad, enriquece a la sociedad, no la perjudica, no la afecta, no la daña, no afecta a su entorno socioambiental y en términos muy prácticos, déjeme decirle, no tira la basura en la calle, eso es en serio, aunque puede ser algo, ¿qué caso tiene? No, una persona que daña el medio ambiente, quemando basura en lugares donde no debe quemar, tirando basura donde no debe tirar basura, pintando bardas, rayando las paredes, rompiendo y descomponiendo las áreas comunes en la sociedad, no es una persona que contribuye a su sociedad, a su comunidad. Al contrario,
la deteriora. Y eso no habla de una actitud sana en la manera de pensar. Eso es el concepto general de salud mental. Muy bien, ahora, la salud mental se afecta y es lo que vamos a estar viendo durante esta clase. Ahora, pero antes, vamos a ver un panorama general de la salud mental. ¿Qué les parece? Un panorama mundial de la salud mental. Esto es un pequeño repaso para que entremos en conciencia. Uno de los objetivos es reflexionar y aprender. Son objetivos psicoeducativos que mencionamos al principio del curso. Vamos a pedir la participación de Camilo. Nos da gusto que esté Camilo también aquí integrado. Espero, Camilo, ¿tienes micrófono? Muy bien. Camilo, ¿qué te parece? A ver si se escucha. Muy bien, Camilo, sí te escuchamos. ¿Qué te parece si lees el primer párrafo de Panorama Mundial de la Salud Mental? Permítame tantito. ¿Cómo no? Está en la página número 9. Segundo punto. Panorama Mundial de la Salud Mental. ¿Sí se escucha bien? Sí, te escuchamos. Los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias son muy frecuentes y representan una gran carga de enfermedad y discapacidad a nivel mundial. Aproximadamente 1 de cada 10 personas sufre un trastorno de salud mental y solo el 1% del personal de salud a nivel mundial presta servicios de atención a la salud mental. Wow. Perdón. Hasta ahí tantito, Camilo. Sí. ¿Se da cuenta del panorama mundial de la salud? 1 de cada 10 personas sufre un trastorno de salud mental en el mundo, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de Salud y registrados en la Guía de Intervención No Especializada al 2020. Eso significaría que si somos, por ejemplo, 7,000 millones de habitantes en el mundo, 1 de cada 10 personas sufre un trastorno mental. Podríamos hacer la cuenta, 1 de 10, pero el 1% solamente del personal de salud en todo el mundo se dedica a atender estos problemas. Déjeme darle un ejemplo. Ahorita con la situación del COVID, usted puede verlo en las noticias, ¿verdad? Eso es algo medible. Todo el país, toda la Secretaría de Salud, toda su fuerza de salud está enfocada en el tratamiento físico del COVID, en la contención epidemiológica, y eso está bien, y así debe de ser. A lo que yo me refiero es que existe un daño también emocional, mental, hay psicosis, hay ansiedad, hay estrés, hay crisis por la pérdida y los duelos que están viviendo muchísimas familias porque están muriendo sus seres queridos. Entonces, pero no hay ahorita, casi prácticamente no hay ahorita una intervención psicológica para atender el problema mental emocional de las pérdidas patrimoniales, las pérdidas familiares, las pérdidas laborales. No existe ahorita en este momento una intervención completa, oportuna para atender los trastornos mentales. Exactamente es el problema de siempre. Cuando se viene lo de las demás enfermedades, se atiende mucho lo biológico y lo social, pero se descuida mucho lo mental. Es un panorama y esto pues conlleva a afecciones que son poco atendidas y poco tratadas. Muy bien, muchas gracias, Giovanni. Ahora, perdón, Camilo. Ahora vamos a ver 4 datos que publica la Organización Mundial de la Salud con respecto a este problema. Vamos a pedir, Camilo, que nos leas también el inciso A, por favor, el de ahí mismo, el inciso A. Adelante. Ok. Aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales. Cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años. Los trastornos neuropsiquiátricos
figuran entre las principales causas de discapacidad entre los jóvenes. ¿Qué le parece? Estamos frente a una pandemia también y una epidemia que no está siendo atendida. Por ejemplo, el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales. Vamos a reducirlo, este porcentaje, vamos a reducirlo para que sea más medible, en nuestro caso en México. Si en México en la población es de 115, 120 millones de habitantes, supongamos que 30 millones de habitantes son adolescentes y niños. El 20% de esos 30 millones son 6 millones. En México podríamos considerar que hay 6 millones de adolescentes y niños con problemas de trastornos mentales. A ese grado. Si lo elevamos esto a 7,000 millones, que son en promedio habitantes en el mundo, estamos hablando de 1,400 millones de habitantes en todo el mundo que tienen problemas de trastornos mentales. Esto es algo delicado y es un problema de salud pública de urgente intervención. Ahora bien, inciso B, vamos a pedir por favor si tenemos también a Guadalupe, nos puede ayudar a leer Guadalupe Yasmín, ¿verdad? ¿Sí se llama así? Sí. Guadalupe Yasmín, por favor lee el inciso B. Sí. Inciso B. Los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de sustancias son la principal causa de discapacidad en el mundo. Wow, ¿qué le parece? Ahora vamos a pedir que Agustín, por favor, si nos puede leer, don Agustín, el inciso C. Muchas gracias, licenciado. Inciso C. Cada año se suicidan más de 800,000 personas. El suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años. 1 de 20 adultos que lo intentan se suicida y el 75% de los suicidios tienen lugar en países de ingresos bajos. ¿Qué le parece? Esto es alarmante. Yo sé que usted y yo conocemos al menos 2 o 3 casos cerca de nuestra sociedad de gente que ha padecido su familiar un suicidio. Recuerdo que me invitaron a intervenir en un plan de trabajo que fui a dar 2 charlas a la comunidad de Zacapostepec hace varios años atrás. Vino a verme un regidor de la comunidad de Apastla, del municipio, mejor dicho, de Apastla, y me invitó porque fui a hablar con la comunidad de Zacapostepec 2 enseñanzas. Hablé sobre la depresión y el suicidio, porque en una semana se suicidaron 5 adolescentes de la comunidad. Y pues eso es algo alarmante y triste, ¿verdad? Y nunca dejará de ser triste. Entonces, son estadísticas que están a disposición de nosotros, las hemos vivido, las hemos conocido. Y veamos el inciso número C. Y si Adriana, ¿nos ayudas, Adriana, a leer el inciso C, por favor? Perdón, el inciso D. Claro. D. Existe una alta estigmatización y discriminación de los MNS. Existe una creencia que no es posible tratar los trastornos mentales o que las personas que los padecen son difíciles, poco inteligentes o incapaces de tomar decisiones. Muchas gracias. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una de las causas por las cuales no se atienden los problemas de salud mental, los trastornos de salud mental, es por la estigmatización que se tiene aún del mismo personal de salud, aún de la sociedad, los mismos padres de familia y los mismos familiares. Se discrimina a una persona que tiene trastornos mentales. Cuando hablamos de trastornos mentales, se van a dar cuenta en la clase que no hablamos de personas loquitas, que no es alguien de que es que está loquito. No, bueno, hay personas que están mal de sus facultades, pero no necesariamente. Los trastornos mentales tienen relación con conductas destructivas y conductas de riesgo, malas decisiones, duelos mal elaborados, duelos patológicos, depresión, etcétera. Entonces, una gran parte de la población
tiene trastornos mentales por un mal proceso de sus procesos mentales, manejo de emociones, toma de decisiones, manejo de conflictos, consecuencias, etcétera. Entonces, esta estigmatización y discriminación a veces no permite que la gente pueda ser atendida. A veces hay un prejuicio, ¿verdad?, de ir a un psicólogo, porque van a decir, voy a un psicólogo, no, porque estoy loco, van a decir que estoy loco. No, eso es una estigmatización. No, la psicología no trata necesariamente la loquera, eso lo trata a nivel psiquiátrico con especialización de intervención y de internación. La psicología trata los procesos mentales, las áreas cognitivas, los trastornos mentales, etcétera. Entonces, es importante que nosotros lo podamos entender para que nos liberemos de prejuicios y para que nos abramos al trabajo emocional, al trabajo mental. ¿Ok? Todos pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por crisis, todos pasamos por adversidades, todos pasamos por situaciones complicadas. Desde la perspectiva de la medicina, las emociones no se catalogan como buenas o malas, son una expresión de nuestros procesos mentales. Depende de nosotros cómo manejamos las emociones que experimentamos, a qué nivel, a qué intensidad y cómo entramos en control de ellas. Es más bien dependiendo de cada uno de nosotros. ¿Ok? Muy bien. Gracias a todos por su participación en leer esta información. Si alguno tiene dudas, con mucho gusto, levanta su mano y le atiendo. ¿Ok? ¿Tenemos algunas preguntas o comentarios? ¿No? Ok. Vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Está listo? Ok. ¿Tiene sus hojas a la mano, su pluma? ¿Listo? Muy bien. Tengo aquí una pequeña evaluación precisamente de las fortalezas o aptitudes. Repito, le podemos llamar aptitudes para encajar dentro del concepto de salud mental. Es que está consciente la persona de sus propias aptitudes, ¿ok? Entonces, este ejercicio, esta pequeña evaluación es para que nos demos cuenta si estamos conscientes de nuestras propias aptitudes. Lo venimos haciendo desde ayer en las fortalezas que le di. Ahora bien, lo vamos a complementar. Lo que usted va a hacer es que yo voy a leer uno a uno y usted con su pluma va a palomear las aptitudes que usted considera que tiene. Las va a palomear. Y después estas mismas las va a integrar a su tarea que le dejé ayer, a la hoja donde esté yo soy, yo puedo, yo tengo, ¿verdad? Esa reflexión de descubrir, las va a integrar. Y le voy a pedir que por favor pase los que presentaron la tarea en una hojita de cuaderno. Está muy bien como un borrador, pero ahora sí ya háganla bien. Me refiero, háganla dentro de su material que les di, dentro de las hojas. Ahí hay una hoja que les di casi vacía. Ahí algunos lo presentaron así, muy bien, perfecto. Ahora van a complementarlo con esto que vamos a leer ahorita. Las van a integrar, las que detecten, las que consideren, las van a integrar y las van a distribuir ahí. Los que lo hicieron en una hoja de cuaderno, bueno, es un borrador, pásanlo a esa hoja para que les sirva de material oficial, de material didáctico que ustedes tengan disponible cuando lo quieran enseñar. Recuerden que estamos trabajando la reflexión, la identificación, el aprendizaje, el autoconocimiento y esto nos va a ayudar mucho. ¿Ok? Bien. Vamos a seleccionar entonces. Lo primero es, tiene un concepto de sí mismo basado en el reconocimiento de sus capacidades y limitaciones. Identifíquelo y paloméelo. Es congruente con lo que piensa, siente y hace. Está convencido de sus valores y sus principios. Se fija y lleva a cabo metas y objetivos. Es capaz de tomar decisiones ante los problemas y se hace responsable de sus consecuencias. Se adapta y es flexible ante situaciones nuevas e inesperadas. Se respeta a sí mismo,
y a los demás. Expresa y acepta sus emociones y sentimientos. Se comunica con facilidad y claridad. Sabe relacionarse con las personas que lo rodean. Forma parte de uno o más grupos que comparten intereses y compromisos. Resuelve problemas de forma conciliadora y no violenta. Aprende de experiencias previas. Es reflexivo. Es optimista y positivo. Intercambia con los demás sus ideas y proyectos. Realiza actividades que lo hacen crecer como persona. Aprovecha su tiempo libre. Ejerce una sexualidad responsable. Protege su cuerpo con buenos hábitos de alimentación, higiene personal, visitas periódicas al médico y ejercicio físico. Previene riesgos innecesarios. Evita el abuso en el consumo de alcohol. No fuma ni consume drogas ilegales. Colabora en el cuidado del medio ambiente. ¿Qué le parece? Es una gran lista. Hay para escoger, pero no es la idea de que seleccionemos las respuestas ideales, porque no estamos buscando al hombre o a la mujer ideal. Estamos autoconociéndonos, descubriéndonos. Así que yo le pido que no elija lo ideal, elija lo que realmente reconoce hasta lo posible que son sus aptitudes. Tampoco tenga una baja autoestima. Reconózcalo, si lo tiene, reconózcalo. Y si no lo tiene y le gustaría tenerlo, pues en este momento no lo reconozca, porque no se trata ahorita de lo ideal. Se trata de lo que estoy consciente que tengo, de lo que creo que soy y de lo que he visto que yo tengo en mi vida. ¿Ok? Muy bien. ¿Todos pudieron hacerlo al mismo ritmo? Ok. Bien, me da mucho gusto. Ahora bien, vamos a conocer los grupos vulnerables de la sociedad más expuestos en su salud mental. Eso se encuentra ahí mismo en esa página y le voy a pedir, por favor, que también se identifique. Va a identificar aquí en este bloque de grupos a qué grupo usted o a qué grupos usted cree que pertenece. Vamos a ver ahorita lo que son los ámbitos. ¿Recuerda ayer? Ayer hablamos del ámbito personal y familiar, el ámbito microsocial y el ámbito macrosocial. Estos son los ámbitos en los que el ser humano, el individuo, se mueve. Nos movemos en un ámbito familiar y personal, somos parte de una sociedad que es un ámbito microsocial y somos parte de un ámbito macrosocial porque eso ya involucra el Estado, el país y el mundo entero. Entonces, ante estos tres ámbitos, aquí hay grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables pertenecen al ámbito microsocial. Entonces, vamos a seleccionar de estos grupos vulnerables en qué estoy yo, en cuál entro yo. Es muy importante que nos autoconozcamos porque nos vamos a dar cuenta que depende también mucho de estos factores, los riesgos a los que yo estoy expuesto y que afectan mi vida y que la pueden deteriorar. Esto me permite tener conductas protectoras que vamos a ir analizando poco a poco. Entonces, seleccione a qué grupo pertenece usted o grupos. Aquí puede haber seleccionar 2 o 3 grupos dependiendo de a dónde pertenece. Estos son los más vulnerables expuestos en la salud mental. Muy bien. ¿Qué le parece la participación de alguien para leer? Paulina, ¿puede leer? ¿Puedes leer, Pau? ¿Nos ayudas a leer la lista de los grupos vulnerables, por favor? Y al mismo tiempo, Paulina, mientras lees, selecciona los grupos a los que creas que tú perteneces. Adelante, Paulina. Ok. Grupos vulnerables de la sociedad más expuestos en
su salud mental. Familias que viven en pobreza, personas que han vivido desastres naturales, prisioneros o personas expuestas a conflictos, personas transgénero, discriminación y violación de los derechos humanos, personas de adultos mayores, poblaciones indígenas, grupos minoritarios, personas con abuso de sustancias, niños expuestos al maltrato o abandono, personas con problemas de salud crónicos. Muy bien, gracias, Pau. Estos grupos son vulnerables. Seleccione a qué grupo usted cree que clasifica. Es decir, pertenezco a un ámbito microsocial vulnerable y me encuentro clasificado dentro de este grupo. Esto nos vulneraliza, nos hace vulnerables a la salud mental, a ser afectados en la salud mental. Ahora, vamos a ver determinantes sociales, ambientales y económicos. Todos formamos parte de estos determinantes, todos estamos inmersos en estos determinantes ambientales, sociales y económicos, que también son factores que pueden mejorar o afectar la salud. ¿Qué es un factor? De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, un factor es un riesgo o algo a lo que me expongo o estoy expuesto. Por ejemplo, si yo me expongo al sol, es un factor para el cáncer de piel. Si yo me expongo a fumar, es un factor para el cáncer de garganta o de pulmones. Entonces, los factores, cuando hablamos de factores de riesgo, son riesgos o exposiciones a las que yo me veo expuesto, valga el pleonasmo. Ahora, me expongo ya sea de manera inherente, porque es mi grupo al que pertenezco, porque estoy bajo esta condición social, bajo esta condición familiar, y es inherente en mi vida este factor de riesgo. Pero hay otros factores de riesgo que no dependen de nosotros, porque estamos inmersos en una sociedad a la que no depende de nosotros que se resuelvan esos factores de riesgo, y esos factores de riesgo nos exponen y nos afectan. Vamos a comprenderlo a través de esta clasificación. Hay una gráfica que van a ver en su pantalla, pero que también la tienen en sus hojas, y les presento esta gráfica. En esta gráfica, ustedes pueden ver que hay 5 círculos unidos, ¿verdad? Están unidos en una cadenita porque son interdependientes, se conectan, se interconectan. Por ejemplo, estos son los determinantes ambientales, son los determinantes sociales y determinantes económicos, las políticas nacionales. Es decir, el gobierno federal determina políticas públicas que afectan o benefician a la sociedad. Son determinantes. También hay protección, la protección social. Depende, ¿sí? Hay una duda. Ok. Tengo una duda. En el primer punto de la evaluación, si todos los puntos mencionados ahí siento que se adaptan conmigo, ahí cómo los clasifico en la tarea, me generó esa duda. Ok, perdón que haya interrumpido esta explicación. Tenemos una duda de Erika. Erika, dices que todos los puntos, ¿te refieres a la prueba de evaluación? A ver, Erika, tienes una duda, por favor. No puedo activarte tu audio, pero, a ver, dice que en el primer punto... Creo que ya. Sí, es en el primer punto de la evaluación. Pues leyéndolos creo que como que se empatan conmigo, con lo que se pregunta ahí. Ahora la pregunta o la duda que me surge es ¿cómo los canalizaría yo para hacer la tarea? Ok. Dices que todos se relacionan contigo. ¿Hablas de las aptitudes o fortalezas?
El primer punto, donde dice que una persona mentalmente sana se caracteriza porque, y ya todos los puntos que vienen ahí, pues de cierta manera siento que sí, o sea, sí son adaptables a mi persona. Ahora, en la tarea, ¿cómo los voy a clasificar? Bueno, yo lo que te recomiendo es para que hagas un trabajo más medible, elige los que realmente son, no los que pueden ser Ok, más cercanos. o que tengo un poquito de ellos. No, no, no. Yo te recomiendo que puedas identificar de todos esos, que identifiques los que estás muy consciente que son en ti. No pueden ser, no que Ok, quizá es algo probable, no, sino que realmente estás muy consciente que lo haces. No importa si son 10, no te preocupes, está bien, qué bueno que tengas ok. estas aptitudes, pues ahí en tu tarea distribúyelos si pertenecen a lo que tienes o pertenecen a lo que soy, o dependiendo la columna los puedes clasificar. ¿Ok? Ajá, esa es la duda. ¿Cómo se van a clasificar, por ejemplo? O por ejemplo, no sé, el que dice, aprovecha su tiempo libre. ¿En cuál lo podría yo clasificar? ¿En el yo soy? ¿Yo estoy? O yo tengo tiempo, Ok, ¿verdad? sí, ya. En el que Gracias. mejor acomode. Muy bien. Qué bueno que pudimos resolver tu duda. Regresamos entonces a los determinantes sociales, los determinantes económicos y ambientales que son propios de la sociedad en la que nosotros nos involucramos. Las políticas nacionales, la protección social. Como ustedes saben, la falta de una protección social real, hablo de la seguridad pública en el país, pues eso nos ha afectado el patrimonio del país, de los negocios, de los empresarios, de los comerciantes, de las familias. Entonces, esos son factores determinantes que nos han afectado, son factores de riesgo cuando no se ejecutan de manera o se aplican de manera correcta. El nivel de vida, las condiciones laborales, que por ejemplo aquí en el municipio de Teloloapan, las condiciones laborales a veces son muy precarias. Si no tienes una plaza de maestro o un buen negocio, padeces muchas situaciones financieras, tu calidad de vida se afecta porque las condiciones laborales son muy castigadas, depende de la ciudad. Entonces, también está el quinto, apoyos sociales de la comunidad. En Teloloapan a veces hay una carencia de apoyos sociales, los recursos no bajan, no están restringidos, no hay muchas organizaciones que puedan ser medios de apoyo social, hablando en nuestro contexto municipal. Hay otras comunidades peor, pero hay otras comunidades en mejores condiciones. Lo que estamos aprendiendo aquí es conocer nuestros ámbitos en los que vivimos, en los que crecemos, en los que nos desarrollamos, en los que trabajamos, que tienen una influencia sobre nuestra calidad de vida. Porque no solamente el ser humano, el individuo, sufre porque tomó malas decisiones y le tocó sufrir, sino porque está también rodeado de un contexto, de un ámbito microsocial y macrosocial que lo afecta, que influye sobre su vida. Tenemos, por ejemplo, si hablamos de la protección social, hablé yo de la seguridad pública, pero también tiene que ver con los servicios de salud. Tenemos un ejemplo de una comunidad de Tehuistla que hace, me parece, unos 4 años o 3 años y medio, murió un niño de 2 años porque lo picó un alacrán. Y ahí en la comunidad, en el dispensario médico no tenían la vacuna del alacrán, antialacrán, el suero. En Teloloapan no había suero antialacrán. Hágame favor, en una ciudad de 50,000 habitantes no había un suero antialacrán. La familia se fue a Iguala con el bebé de 2 años y medio, picado por el alacrán en la noche, y muere el bebé antes de llegar al hospital.
¿Por qué? Porque su sistema respiratorio se broncoaspiró y murió. Eso es un factor de riesgo. El factor de riesgo es que los servicios, en este caso la protección social de salud, no estaba disponible y expone a las familias a riesgos de enfermedades, de riesgos de muerte y consecuencias. Ese problema que se desencadena desde el gobierno, el sistema, que estamos hablando de un macro, ¿verdad?, ámbito, afecta a nivel microsocial y afectó a nivel familiar y personal a un individuo y lo somete a un duelo, a una pérdida, a una tragedia, a una crisis, no debiendo ser. A eso se le llama determinantes sociales, ambientales, económicos y que tiene inmersos los factores de riesgo. Y toda esa cadenita hace que un ser humano y un individuo sufra consecuencias en su ámbito individual, personal, familiar. ¿Y qué requiere? Pues resiliencia para sobreponerse, resiliencia para recuperarse, resiliencia para reconstruirse. Entonces, es una cadena, porque esto pertenece a un sistema, ¿verdad? Como la teoría de sistemas, un macrosistema o como se le llama, un suprasistema, luego un sistema y un subsistema. Es la teoría de sistemas. Es algo así. Entonces, lo que nosotros estamos viendo son determinantes que tienen inmerso los factores de riesgo que nos someten a consecuencias graves. ¿Cuánto tiempo llevamos en nuestra clase? Muy bien. Vamos a concluir esta clase con los factores de riesgo y los factores de protección. No vamos a terminar toda la clase porque hablar de la salud mental y eso que estamos dando un panorama general es bastante analizar, es profundo y es muy importante. Si alguien tiene dudas o preguntas antes de terminar la clase, por favor aproveche este momento y nos avisa. Vamos a concluir en donde está la gráfica que les presenté, hay un cuadro. En este cuadro les presento a ustedes factores de riesgo y factores protectores que son inmersos, están inmersos en los determinantes sociales, ambientales y económicos. Lo que usted va a hacer también es identificar de factores de riesgo, cuáles son los factores de riesgo que a nivel microsocial, cuando hablamos del ámbito microsocial, hablamos de nuestra propia sociedad, el entorno de mi sociedad, mi comunidad, que incluye mi área de trabajo, mi comunidad donde vivo, la sociedad con la que convivo. Ese es el ámbito microsocial. Entonces, usted va a identificar los factores de riesgo microsocial que tiene y va a identificar los factores protectores con los que cuenta. Y ahí vamos a irnos dando poco a poquito, vamos a ir informándonos los factores protectores, cómo me van a ayudar. ¿Cómo desarrollo resiliencia apoyándome en los factores protectores para poder enfrentar los factores de riesgo? ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver factores de riesgo. ¿Tenemos a alguien que pueda participar? ¿Ha participado Alondra? A ver, por favor, Alondra, ¿te gustaría participar leyendo la columna izquierda, los factores de riesgo de los determinantes sociales? Te abrimos tu micrófono. Adelante, Alondra. Ok, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Fracaso académico, déficit de atención, a cuidar pacientes crónicamente enfermos o dependientes, abuso y abandono de menores, insomnio crónico,
dolor crónico, embarazos tempranos, abusos a ancianos, inmadurez y descontrol emocional, uso excesivo de No, sustancias, estás exposición a leyendo, la perdona, violencia. Alondra, estás leyendo otra página. En este caso vamos a leer la página de arriba. Sí, en la página número 12 hay un recuadro. En la página número son factores de riesgo. En la página número 12, ese cuadrito. Ok. Muy bien. Acceso a drogas, aislamiento, falta de educación, transporte y vivienda, rechazo social, desorganización de la comunidad, circunstancias sociales deficientes, nutrición deficiente, pobreza, injusticia racial, discriminación, desventaja social, violencia y delincuencia, guerra o inseguridad social y estrés laboral, desempleo. Muy bien. Esos son. Si usted se da cuenta, estos factores de riesgo pertenecen a un ámbito microsocial, no pertenecen al ámbito necesariamente familiar personal, aunque hay personas y familias que los viven, pero estamos analizando lo que hay en mi entorno, que son factores de riesgo que pertenecen a mi sociedad. Y usted tiene que clasificar, tiene que identificar, mejor dicho, su entorno. Hay un entorno con fácil acceso a drogas y alcohol, eso es un factor de riesgo. Si su entorno hay una falta de educación, falta de transporte, falta de vivienda, es un factor de riesgo. Hay rechazo social, hay desorganización de la comunidad, hay circunstancias sociales deficientes, nutrición deficiente porque no hay acceso a la alimentación, hay pobreza, hay injusticia racial y discriminación, desventaja social, violencia y delincuencia, guerra o inseguridad social, estrés laboral o desempleo. Estos factores de riesgo pertenecen a los ámbitos microsociales, a la sociedad a la que pertenezco. Identifique cuáles son. ¿Qué factores de riesgo tiene su sociedad? ¿En dónde se encuentra? Entonces, del lado derecho tenemos factores protectores. Los factores protectores, ¿hay alguien que no haya leído y participado? ¿Alguien no ha participado? Ale, Alejandra, ya nos escuchas bien, ¿verdad? Ale, ¿por qué no participas? Alejandra, participa leyéndonos los factores protectores para concluir esta clase. Sí, claro. Factores de protección. Ser el fortalecimiento, una integración social, interacciones personales positivas, participación social, responsabilidad social y tolerancia, servicios sociales, apoyo social y redes comunitarias. Ok, muchas gracias, Ale. Ok, vamos a concluir nuestra clase. Rápidamente vamos a hacer un cierre de esto. Hasta aquí vamos a ver y vamos a analizarlo. Entonces, ustedes tienen como grupos vulnerables, ¿a qué grupos vulnerables pertenecen? ¿Recuerdan la página anterior? Grupo vulnerable al que pertenezco. Pueden ser 2 o 3 grupos vulnerables. Luego, en los ámbitos microsociales, ambos son microsociales. El grupo vulnerable es microsocial, el ámbito, y los factores determinantes sociales, ambientales y económicos son ámbitos microsociales en los que yo me desenvuelvo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en mi sociedad? Los está identificando, pero ahora tenemos ahí también factores protectores. Aquí, ¿cómo tengo y cómo puedo desarrollar, aprovechar, mejor dicho, los factores protectores que los acaba de leer Alejandra? Yo les puse con verde porque verde es adelante, rojo es alto y amarillo es precaución, ¿verdad? Entonces, Fernanda quiere participar. Adelante, Fer. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok. Por ejemplo, si no formo parte de algún grupo vulnerable de la sociedad, expresos en salud mental, etcétera,
¿Tiene que ser en mis círculos próximos o personalmente? ¿Sí me expliqué? Sí, sí, cómo no. Bueno, en este caso, tal vez si tú no perteneces, tú como Fernanda, no perteneces a algún grupo vulnerable, tu familia podrías considerar, si tu familia más cercana, papá, mamá, hermanos, se encuentran inmersos dentro de este grupo vulnerable, puedes considerarlo. ¿Por qué? Porque aunque no te afecta directa y personalmente a ti, si tu familia, que es parte de tu fundamento para resiliencia, pertenece o forma parte de este grupo vulnerable, se ve afectado, de alguna manera te afecta a ti. Entonces, estos grupos vulnerables, aunque es nuestro ámbito microsocial, pues está inmerso mi ámbito familiar personal. Entonces, podrías considerarlo. Por ejemplo, alguien ya no vive con sus papás. Sus papás viven en otra ciudad y sus papás se encuentran en personas adultas mayores. Ellos ya son un grupo vulnerable. O sus papás viven en condiciones de pobreza y por más que tú quieras, pues no puedes darles la vida que necesitan porque pues a lo mejor no eres rico, ¿verdad? Pero ellos viven en una condición muy vulnerable de pobreza, en una colonia muy pobre y ellos pertenecen a ese grupo vulnerable. Tú no, ellos sí. Puedes considerarlo por la relación, el ámbito familiar que te liga y que también a ti te puede afectar lo que a ellos les pueda pasar. No sé si respondí tu pregunta bien. Sí, está bien. Gracias. Ok, gracias también a ti por preguntar. Bien, entonces tenemos el grupo vulnerable, tenemos los factores de riesgo que también nos vamos, en este caso, no pertenecemos como grupo, ¿verdad? Vulnerable, pero sí, pero mi sociedad, mi ambiente microsocial, sí. En este caso, por ejemplo, yo hablaría y diría que mi factor de riesgo en Teloloapan es porque hay acceso a drogas y alcohol. Tenemos en Teloloapan pobreza, tenemos en Teloloapan nutrición deficiente, tenemos violencia y delincuencia, tenemos desventaja social. Por ejemplo, yo identifico mi comunidad, mi sociedad con algunos de estos factores de riesgo. Esto es a nivel microsocial de mi sociedad. El grupo vulnerable tiene que ver con el ámbito microsocial, pero ambiente familiar y personal. ¿Ok? Y vamos observando nuestra vida, dónde está inmersa nuestra vida dentro de estos ámbitos. ¿Alguien más va a participar? Sí, Ari va a participar. Adelante, Ari. Bueno, yo quería poner ese ejemplo, ya usted lo abarcó como yo pertenezco a grupos vulnerables, en este caso de personas con problemas de salud crónicos. Ok. Y ya para que quedara un poquito más explicado, iba a abarcar los factores de riesgo. Por ejemplo, yo vivo en tierra caliente, un factor de riesgo podría ser la violencia y delincuencia, porque es mi entorno el que está prevaleciendo ese factor de riesgo. Y como factores de protección, iba a poner apoyo social y redes comunitarias, no sé, como, no sé, yo lo entendí de esta manera. Si yo comienzo a dar como algo factor de protección dentro de mi entorno, tal vez como entre mis vecinos, darles un apoyo social para evitar que mi entorno continúe con esa violencia y delincuencia. Perfecto, ¿sí? Te felicito. Excelente. Eso que menciona Ari puede ir en dos vías. Ella habla como una agente de cambio, ella ser un agente de cambio para promover el apoyo social y las redes comunitarias, eso es muy bueno.
o en su defecto existe ya ese servicio en la comunidad y ahí yo me apoyo, me apego y eso es un factor protector. Puede ser que uno lo genere o puede ser que uno lo encuentre, lo identifique y uno va hacia ese factor protector. Muy bien, Ari, tu aportación ayudó mucho. ¿Ok? Entonces, Yo tengo una duda. sí. En factores de protección en sí no me quedó muy claro que cómo lo voy a establecer. Ya tengo mis factores de riesgo. Bueno, entre la comunidad en donde yo trabajo hay pobreza, hay problemas de desnutrición, rechazo social. Entonces, yo ya tengo mis factores de riesgo, pero lo que sí no puedo identificar los factores de protección, o sea, no me queda claro. No sé si me explico. Sí, claro, claro que te explicas. Muy bien. Los factores protectores son recursos con los que uno puede contar para apoyarse, aprovecharse y disminuir los efectos de los factores de riesgo o manejar los factores de riesgo. Respondiendo en concreto a tu pregunta es identificar dentro de tu mismo ámbito microsocial lo que existe como factor protector. No necesariamente la lista que yo les di existe. Es una lista que está considerada como factores protectores de sociales, ambientales y económicos que ayudan a mitigar, amortiguar y a proteger la salud mental de los individuos en las sociedades. Pero no significa que en la comunidad donde yo esté exista ese factor protector. Pero al tenerlo yo aquí en lista, como mencionó Ari, yo puedo ser un promotor del cambio y producir un factor protector de este tipo, generarlo, crearlo, etcétera. Voy a darte un ejemplo a Adriana, ¿verdad? Voy a darte un ejemplo. Aquí en nuestra comunidad de Teloloapan tenemos muchos factores de riesgo en el ámbito microsocial, como yo sé que varios de ustedes también. En los grupos vulnerables también. Yo y mi familia pertenecemos a grupos vulnerables por la condición en la que nos encontramos dentro, inmersos en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros, ¿cómo fortalecemos? ¿Cómo producimos factores protectores? Bueno, promovemos la participación social en familias, como lo mencionó Ari, relacionándonos para unirnos y protegernos, ayudarnos mutuamente, fortalecernos, cuidarnos, enseñarnos, equiparnos, capacitarnos en conocimientos, en herramientas que nos ayudan a salir adelante, a sobreponernos para poder amortiguar todos esos factores de riesgo. Entonces, tu servidor con mi familia hemos formado como agentes de cambio una red social de apoyo que también está ahí como factor protector. Y a su vez, repito, promovemos la participación social, promovemos la interacción social. Otro ejemplo, formé una asociación civil en el 2008, ya tiene 12 años que formé una organización civil. Esta organización civil la formé con la visión y la idea de un factor protector que ayude a contrarrestar los problemas de las adicciones en alcoholismo, drogadicción, problemas emocionales, que están aquí en los factores de riesgo. Entonces, la organización civil tiene como propósito fortalecer la integración social, la interacción de personas, la participación social,
la responsabilidad social, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Y poco a poco he ido formando un equipo de trabajo de gente con visión social, que colabora, construye, se suma. Y entre nosotros aprovechamos, formamos, creamos estos factores protectores para reducir los efectos que causa a la salud mental, emocional, los factores de riesgo y a su vez por los grupos vulnerables a los que pertenecemos. No sé si fue clara y ejemplificada mi exposición ahorita. Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí te quedó Sí, claro? gracias. No tengas pendiente por no. Entonces, estos factores... Sí, no tengo ya duda. Muy bien, qué bueno. Estos factores protectores, como les decía hace un momento, están contemplados para darnos una directriz de los factores protectores. No significa que estén disponibles en nuestra comunidad microsocial, pero podemos nosotros como agentes de cambio, como promotores, como personas a tomarlos y desarrollarlos. Pero si identificamos que en nuestra sociedad existen, nos alineamos a ellos y los aprovechamos. Están ambas oportunidades. ¿Ok? Muy bien. Pues hasta aquí vamos a llegar en esta clase que espero haya sido para ustedes rica, sustanciosa y poco a poco nos vamos familiarizando con los conceptos. Sé que puede ser para muchos esto nuevo, pero para eso estamos en este curso, para aprender. Dudas me las envían por el chat y con mucho gusto en el WhatsApp se las voy respondiendo. Sigan trabajando porque les voy a dejar una tarea mañana para el fin de semana sobre todos los factores de riesgo, todos los factores protectores, sus grupos vulnerables, para que ustedes van a crear su propia información. Y eso es autoconocimiento y eso les va a permitir mucho trabajar con todas las áreas, tanto fortalezas como debilidades. ¿Ok? Bueno, no hay más, ¿verdad, licenciado? Muchísimas gracias a todos por su atención. Que Dios los bendiga mucho. Estamos en contacto a través del WhatsApp. Nos vemos, si Dios no dispone otra cosa, mañana a las 7 de la tarde. Que descansen. Gracias.